Bueno, primero que nada, buenos días. Me gradué de Zamorano en el 2020. Soy ingeniera de agronegocios por profesión, porque todos los días ejerzo funciones de un agrónomo y realmente he trabajado en ambientes donde me he dado cuenta que agronegocios va más allá de estudiar la parte agrícola en los negocios. Entonces, yo los invito a que pues extiendan su mente y salgan más allá de la carrera en la que hoy están y se vuelvan profesionales integrales y multidisciplinarios. ¿Qué es telemetría? La telemetría es una tecnología que permite la medición y transmisión remota de datos desde un servidor o dispositivo hacia un sistema o un centro de monitoreo. Es una transmisión de datos directa. Está estructurada en diferentes macro momentos, que es la medición, la transmisión, el procesamiento y la visualización de los datos. Para la medición es simplemente la captura de los datos mediante los sensores que pueden estar en diferentes rubros, en diferentes industrias, los cuales se convierten en información a través de las señales eléctricas y magnéticas. Por ejemplo, la temperatura. Nosotros tenemos sensores de temperatura en estaciones meteorológicas, podemos tener sensores de temperatura de forma individual en invernaderos, podemos tener sensores de temperatura incluso en salas climatizadas donde de manera automática el termómetro puede seleccionar alguna temperatura y cambiarla. Igual tenemos medidores de presión que se utilizan mucho en los sistemas de riegos automatizados. Igual tenemos las frecuencias cardíacas, que eso ya es a un momento o en el rubro de la medicina, y los GPS, que todos hoy utilizamos GPS. Yo creo que no hay una sola persona que no conozca Google Maps o que no utilice Waze cuando maneja. Para la transmisión, los datos tienen que ser recopilados y enviarse a una central de procesamiento. El protocolo de transmisión de los datos se da en cantidad de volúmenes y tiene que ser por sistemas independientes. Es decir, un termómetro no puede enviar una señal de presión, una presión no puede llevar a un sistema de temperatura y un GPS no les va a brindar otra cosa que no sea ubicación geográfica. ¿Cómo se envía esto? A través de redes inalámbricas. Las redes inalámbricas, pues Wi-Fi, que lo utilizamos todos los días a cada momento, o ahorita ustedes están conectados al Wi-Fi, Bluetooth, que también están activos siempre, las redes de celulares, que aunque se mueve en volúmenes más pequeños, siempre tiene que ser constante, los satélites, que pues estamos llenos de satélites, y las redes cableadas, que es el sistema más simple, por ejemplo, como conectar un televisor o una computadora a una pantalla. Para el procesamiento y el almacenamiento, los sensores envían los datos a las bases de procesamiento y ¿qué es lo que se hace? Seleccionamos los datos que nos interesan y ¿cómo los vamos a almacenar? En bases de datos macro. ¿Por qué? Porque los volúmenes son muy amplios. ¿Cómo se seccionan los datos? Pueden ser datos simples o datos estructurados. Los datos estructurados van a necesitar que nosotros como usuarios seleccionemos cómo los queremos manejar. Los no estructurados van a pasar un procesamiento de datos crudos a datos elaborados mediante la selección de variables. Para la visualización y respuesta, los datos los vamos a visualizar de la manera en la que nosotros deseemos y en las plataformas que nosotros querramos. Siempre hay un tema delicado que es el tema de la seguridad. Nosotros podemos manipular los datos, sin embargo, nadie nos asegura que esos datos no pueden ser manipulados por otras personas. Las respuestas pueden ser automáticas. Para traducírselos a un ejemplo, nosotros ponemos un sensor en un invernadero, ya sea, por ejemplo, para regar, por ejemplo, 6 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde. Pero en una de esas, el sensor no detecta el cambio de temperatura o no detecta la necesidad de riego. ¿Qué debemos hacer? Siempre tenemos que tener una plataforma que nos visualice los datos. Si esos datos no están siendo enviados, debe generar alertas. Si esas alertas no están llegando, algo está fallando en nuestro sistema de respuesta. ¿Cuáles son las herramientas más comunes utilizadas en telemetría? Bueno, sensores, como lo he mencionado varias veces, los software de monitoreo, los protocolos de comunicación, las bases de datos macro y las redes de comunicación. Para empezar, los sensores debe ser nuestro principal enfoque porque de ahí empieza todo. No podemos seleccionar sensores que no estén adecuados a nuestras necesidades y tampoco podemos suplir nuestras necesidades a través de los sensores equivocados. Tenemos que establecer un protocolo de comunicación. Cada cuánto queremos que este sensor funcione, cada cuánto queremos que este sensor nos envíe información, con qué frecuencia vamos a revisar ese sensor. Las redes de comunicación, cómo queremos que lleguen hacia nuestros servidores, ¿sí? Por medio del Wi-Fi, por medio del Bluetooth, por medio de redes cableadas. Esa selección debe ser siempre en base a los ecosistemas que tenemos. Por ejemplo, si vamos a poner un sensor en una finca donde no tenemos conectividad, de nada va a servir que coloquemos y que compremos el mejor sensor del mundo porque no van a llegar los datos en el momento que los necesitamos. Un software de monitoreo, como les dije, nosotros vamos a visualizar los datos en la manera en la que nosotros deseemos.
La recomendación generalmente es que se personalice, pero hay muchísimo software de monitoreo en el mercado. Una de las plataformas más comunes las tiene John Deere, que tiene un Operation Center donde conectan absolutamente todos los sensores que tienen en su maquinaria. Y las bases de datos, como les dije, va a depender de la estructura de los datos que tengamos, pero sí se recomienda que entre más datos tengamos, nosotros nos programemos para que nuestras bases de datos puedan recibir datos estructurados y en volúmenes altos. ¿Cuáles son las ventajas de la telemetría? Bueno, monitorear en tiempo real. Nosotros quisiéramos, o bueno, yo quisiera desde calidad y procesos llevar todos los días donde tengo a mi personal, y lo hago. Nosotros tenemos en Agrícola Miramonte un sistema de monitoreo en tiempo real, donde, por ejemplo, nosotros programamos un día antes los monitoreos a realizar de plagas y enfermedades. Entonces, nosotros le asignamos un dispositivo móvil a un monitoreador, y ese monitoreador sigue un protocolo para realizar el monitoreo, y levanta los datos en tiempo real. Entonces, georreferenciado diariamente a mi teléfono, todos los días, llega una imagen donde me dice en qué lote estuvo, qué variedad tiene ese lote, qué plaga monitoreó, el umbral de aplicación y el recorrido realizado. ¿Ustedes se imaginan la tarea tan difícil que sería para mí revisar lo que hacen 22 agrónomos al mismo tiempo, a la misma hora, monitoreando la misma plaga? Nunca podría. Entonces, para mí es optimización de recursos porque paso de ser la persona en físico a quererse multiplicar en 22 a tenerlo en mi teléfono todos los días. Automatización. Donde sea que yo esté a las 6 de la mañana, llega el primer dato. Donde sea. Y yo puedo estar, así sea, en una finca, en la casa, en la oficina, y yo siempre lo voy a tener en mi teléfono. Y eso me genera poder responder al momento. Hay temporadas altas de plagas, donde, por ejemplo, podemos tener sogata y chinche al mismo tiempo. Y nosotros programamos las aplicaciones aéreas en cierta frecuencia. Generalmente son diarias, pero podemos programar hasta 2 o 3 días. Si, por ejemplo, yo programo hoy una aplicación de chinche para el viernes, yo monitoreo el viernes en la mañana y automáticamente me pueden decir si ese lote se va a aplicar o no. Si el lote procede a aplicación, se notifica, procede la aplicación. Si no, la detengo y ya retiramos un producto. Ustedes se imaginan que nosotros no hiciéramos eso, ¿ok? Va la aplicación y nosotros invertimos o generamos un costo hacia una plaga que no necesita aplicación. Precisión y seguridad. Los sensores siempre nos van a dar precisión siempre y cuando estén calibrados a lo que nosotros necesitemos ver. Cuando la temperatura nos dice que está muy caliente o muy frío, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, umbrales sobre las aplicaciones que necesitamos realizar o por debajo de las aplicaciones que necesitamos realizar. Los retos principales de la telemetría, como les dije, dependemos de la conectividad y de cómo definimos esa conectividad. El costo inicial siempre es elevado, pues deben de establecerse un presupuesto, obviamente en base a lo que necesiten hacer, pero sí hay que reconocer que es una tecnología que es cara y no está tan accesible a como nosotros quisiéramos. Y el mantenimiento técnico constante. De nada sirve que tengamos la conectividad y que tengamos el mejor sensor del mundo si no lo sabemos manejar. Entonces, obviamente, se tiene que atravesar un proceso de capacitación para entender hasta dónde queremos llegar y si la estructura que tenemos es la adecuada. Yo he visto el monitoreo de cultivos en diferentes rubros, ya lo miré para fruta como es el arándano en Perú, en caña de azúcar, en la parte del occidente y ahorita lo estoy viendo en arroz. Cada uno tiene diferentes estructuras y eso es lo interesante o lo valioso de los datos. Nosotros los vamos a manejar en la manera en la que nosotros necesitemos y busquemos. Por ejemplo, ¿qué se busca en arándano? La tonalidad, bueno, no sé si conocen el arándano, es una fruta morada pequeña que generalmente se cultiva en frío, pero en Perú se cultiva en el calor, en el desierto, y tiene las condiciones adversas a las que normalmente se cultiva. Entonces, ¿qué se busca con el monitoreo de cultivo a través de la telemetría? Detectar el color del arándano para poder decir si está apto para cosecha o no. El tiempo de respuesta debe ser rápido. Si, por ejemplo, se detecta que la fruta ya está morada y no lila, eso indica cosecha. Si la fruta está verde, ok, quiere decir que puedes programar cosecha para 2 días después. Para la gestión de recursos, generalmente los ingenios, que es el lugar donde más he visto el uso de pivotes, los pivotes se programan en base a sensores, donde los sensores de humedad están en el suelo y pues generalmente los ingenios tienen lotes de 50 a 55 hectáreas, entonces se ubican diferentes sensores y los sensores detectan en qué hectáreas se necesita el riego y envían el pivote. Y el pivote se activa únicamente en la sección donde se necesita el agua. Con el seguimiento de la maquinaria agrícola, nosotros tenemos actualmente 5 cosechadoras Axial Flow, que son cosechadoras muy tecnológicas que tienen
componentes de rendimiento y tienen un monitor que nos brinda tanto rendimiento de la maquinaria como rendimiento del lote que estamos cultivando. Entonces, nos va diciendo, por ejemplo, en qué punto nosotros tenemos un potencial productivo de 120 quintales, uno de 80 quintales, uno de 50 quintales, y al mismo tiempo nos va diciendo si llevamos la velocidad correcta, si llevamos la cantidad de aceite necesario, si, por ejemplo, se está haciendo la relación grano-paja suficiente, si está entrando el grano completo a la maquinaria, etcétera. Con drones y sensores aéreos, pues nosotros no tenemos acceso a drones acá en Nicaragua, sin embargo, yo estuve trabajando con drones en Perú y es una belleza, pero es una belleza en un sistema mudo. Entonces, lo interesante de esto es, además de entender cómo funciona el dron, es entender todo lo que nos permite hacer el dron. El dron nos permite hacer aplicaciones localizadas, nos permite generar imágenes de calor, nos permite identificar rápidamente malezas que tal vez no son tan visibles en cantidades o en hectáreas amplias, y sí nos permite una respuesta mucho más rápida. ¿Qué es teledetección? Telemetría, como les dije, es el envío de datos directos. La teledetección es una técnica que permite obtener información de forma indirecta, pero relacionado siempre a la superficie terrestre, y se necesita que la relación sea directa, pero no directa con los datos, sino directa a los sistemas. ¿Cómo así? El sensor se conecta, el satélite se refleja, o no se refleja, envía una luz que se refleja sobre la superficie, y la superficie no va a cambiar. O sea, nosotros podemos estar ahorita sin hacer absolutamente nada y va a pasar un satélite y nos va a detectar. ¿Cómo se realiza o qué realiza? Pues podemos ver desarrollo de cultivo, podemos detectar anomalías y podemos ver humedad del suelo y biomasa. Este proceso se basa en la captación de energía electromagnética reflejada o emitida por los objetos en la superficie terrestre. Nosotros somos un objeto para el satélite. ¿Cómo trabaja el satélite? Nosotros estamos entre los 400 y los 700 nanómetros de la luz visible. ¿Qué nos quiere decir esto? Nosotros estamos en un rango donde emitimos luz basado a fitocromos rojos lejanos o fitocromos rojos cercanos. Cada fitocromo está dentro del espectro de la luz visible y cada uno emite una tonalidad diferente. Por ejemplo, nosotros al lado izquierdo tenemos una imagen de calor que se encuentra visible entre los nanómetros, entre los 500 y 600 por las tonalidades que ofrece. Esto es mudo, o sea, si ustedes miran esa imagen no les dice absolutamente nada. Sin embargo, cuando ustedes eso ya lo aplican a un lote y ustedes lo utilizan para tomar decisiones, ustedes les pueden decir que, por ejemplo, esas partes rojas son partes donde no hay biomasa. Esto se ha vuelto muy comercial, hay muchas plataformas haciendo teledetección, sin embargo, no aplica para todo. Y no aplica para todo según la metodología que implementemos. De los cultivos más fáciles para hacer teledetección es caña. ¿Por qué? Porque, como les digo, esto va sobre la superficie terrestre y la caña, la palma tienen alta cantidad de biomasa. Entonces se vuelve mucho más fácil la detección de calor o de ondas para estos cultivos. Los cultivos rastreros, por ejemplo, maní, arroz, van a generar biomasa hasta en un punto de su etapa reproductiva, tal vez donde ya la respuesta de nosotros sea muy tarde. Nosotros estamos trabajando en arroz para implementarlo a etapas tempranas, pero necesitamos un índice bien pequeño que no es tan accesible, porque generalmente son gratis los sistemas como Sentinel, que es un satélite que pasa regularmente cada 7 días. Para la captura de energía, bueno, los sensores van a detectar la radiación solar reflejada por la vegetación y el suelo. Cada tipo de superficie va a reflejar y a absorber radiación de manera diferente. Nosotros no vamos a emitir, o sí emitimos luz, pero no vamos a emitir la misma luz ni en la misma tonalidad de una planta. Por ejemplo, esto es el índice de NDVI, que es calculado en base a biomasa, donde nos dice que de menos 0 a 1 están en un rango o en un espectro donde las tonalidades son cafés. De 0 a 0.33 es una planta enferma, es decir, tiene clorofila y emite radiación, pero no es significativa para el satélite. De 0.33 a 0.66 es una planta medianamente sana, o sea, ustedes van a ver clorofila, pero el sistema va a detectar que no está calibrado a la normal, que sería de 0.66 a 1, que es una planta muy sana. ¿Cómo se hace la interacción con la vegetación? La vegetación va a responder a las diferentes longitudes de onda. Como les decía, no en todos los cultivos es aplicable y no todos los sistemas o los satélites detectan al mismo momento.
En la etapa 1, por ejemplo, y en la etapa 2, nosotros vamos a ver que la significancia de biomasa es muy poca, por lo tanto, el NDVI no va a ser detectado. En la etapa 3 y etapa 4, las ondas o las longitudes son medianamente significativas y ya va tornando diferente el mapa. Y en la etapa 5 es nuestra etapa donde las longitudes son mayores y nos ofrecen un mapa real de la situación que tenemos. Nosotros tenemos un monitoreo de procesos en tiempo real y realizamos las aplicaciones y la nutrición adecuada en los momentos específicos. Pero, por ejemplo, si se realiza una bioestimulación a los 13, 14 días y luego otra a los 30, 32, yo voy a poder verla reflejada hasta la etapa 5. ¿Y cómo sé yo si atrás hicimos algo mal? O si hay algo que mejorar, o si la planta está presentando plagas, enfermedades, si tuvimos una lluvia que nos ocasionó pérdidas, etcétera. Para el procesamiento y el análisis de los datos, las imágenes obtenidas por los sensores tienen que ser procesadas por software especializados. Hay un proceso que se llama transformación de datos crudos, que es donde nosotros podemos agarrar una imagen disponible en internet, la bajamos y la procesamos. ¿Cómo procesar si no sabes el espectro de tu planta? Entonces, lo más sencillo es tomar una imagen y empezar a calibrarla. Entonces, decir, ok, esto, por ejemplo, la tonalidad amarilla significa un punto donde hay pocas plantas. Pero ¿cómo me di cuenta que hay pocas plantas? Porque voy con la imagen a campo y en situ reviso. Esto se debe hacer por varios ciclos hasta entender, uno, la constancia de los datos y dos, la calidad de imágenes que tenemos. Una de las cosas que es más difícil para nosotros en Arrojo, en la zona en la que estamos, nosotros estamos muy pegados al lago y hay mucha imagen con nube. Entonces, yo puedo obtener una imagen gratuita, pero como tiene una nube, el píxel de onda no detecta absolutamente nada de lo que hay debajo de la nube. Entonces, para mí esa imagen yo la perdí. Si para nosotros cada cambio de etapa fenológica representa una semana, y yo en esa semana no tuve imagen porque pasó una nube, y a la siguiente pasó otra nube, y a la siguiente pasó otra nube, no tuve imagen en la mitad del ciclo. Como les decía, siempre tiene que ir acompañado de la validación. Entonces, con validación y calibración, para mejorar la precisión de los datos, se deben de comparar con los datos de campo, hasta generar los datos históricos y crear las correlaciones. Esto sí es un ejemplo de Miramontes. Como les decía, somos muy sensibles a las nubes, entonces, en la imagen de la izquierda, ustedes van a ver un índice que está en 15 rangos. Y en la siguiente, en la imagen de la derecha, ustedes van a ver una imagen de 15 rangos. ¿Qué nos permite ver esto? Si ustedes se fijan, hay más tonalidades de celeste en la imagen de la izquierda que en la imagen de la derecha. ¿Por qué yo preferiría o por qué yo elegiría la imagen de la derecha? Porque me permite identificar con mayor variación y con mayor rango lo que está pasando en mi cultivo. Esos son unos lotes que están próximos a cosecha, por eso se ven las tonalidades entre 0.5 y 0.25 porque ya están en maduración y ya la hoja ya no es tan verde. Pues sí es verde, pero no de la tonalidad normalmente, por ejemplo, en etapa reproductiva. Requisitos mínimos para la teledetección. Bueno, necesitamos sensores y plataformas de datos. Igual un software de procesamiento que, pues como les dije, va a la elección de cada quien. La conectividad y el acceso y la capacitación técnica. De nada sirve tener, como les dije, las mejores herramientas si no tenemos el conocimiento para eso. El mejor ejemplo, John Deere. John Deere tiene imágenes satelitales, tiene mapas de rendimiento, tiene maquinaria y tiene aplicables a diferentes cultivos. Para la interpretación de los datos, se deben de interpretar mediante índices espectrales y análisis de imágenes. Les voy a hablar de los 3 índices más comunes. Es el índice de vegetación o NDVI, que como les mencioné al principio, va de -1 a 1, indicando cada rango las condiciones de la planta en base a clorofila y biomasa. El índice de agua de diferenciada normalizada o NDWI, este específicamente para humedad. El anterior está calculado en base a biomasa y este en base a humedad. ¿Qué me va a decir si yo tengo un correcto índice de agua? Si el cálculo está en base a superficie y no en base a biomasa. ¿Por qué o cómo detectarlo? Por ejemplo, en las imágenes de abajo yo tengo mi superficie cubierta de verde, es decir, hay vegetación. ¿Qué me está queriendo decir esto? Ahí hay un cultivo que me está calculando el índice en base a la presencia de biomasa.
yo estoy buscando agua. Entonces, mis imágenes adecuadas serían las imágenes superiores, donde los rangos me dicen dónde está el agua. Entonces, aunque ustedes miren tonalidades azules en un mapa, eso no quiere decir que está correcto la interpretación. Y el tercero, más común, es el índice de área foliar, o LAIA, que nos habla de cantidad de cobertura. Este no está enfocado en sanidad de plantas, sino en qué tan cubierto está o qué tanta vegetación hay en un punto. Generalmente lo utilizan mucho las personas que trabajan con bosques porque buscan puntos donde no haya cobertura. La importancia de la teledetección en la agricultura, bueno, la optimización de la producción agrícola, toma decisiones rápidas, nos permite, tal vez con altas inversiones, pero a bajo costo en el día a día, donde se perciben las mejores ganancias. La gestión eficiente de recursos nos puede detener una aplicación, nos puede alertar de algunas pérdidas de energía, nos puede generar ahorros al mantener adecuado mantenimiento de los equipos. El monitoreo de grandes extensiones, como les dije, para mí sería imposible monitorear todos los días las 5.000 manzanas que tenemos sembradas, y la adaptación al cambio climático. Sí, tal vez no es el pilar más importante, pero sí es adaptarnos a las condiciones que tenemos y saber interpretar y tomar decisiones de manera rápida. Gracias.